Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gusto compartir con toda la gran audiencia de nuestro canal Televid y hoy en un nuevo espacio para que hablemos acerca de las reformas que le vienen a Colombia, cómo se pretende cambiar el sistema penitenciario. Hay mucha ampolla en el país porque se habla de muchos beneficios, reducción de delito y para otros un favorecimiento a la impunidad. Para este tema tenemos una invitada supremamente especial, ya se las vamos a presentar, pero antes saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Caterine, buenas noches a usted, a todos los televidentes y a nuestro invitado. Óigame, Caterine, más que un tema penitenciario, es un tema de categoría penal, del Código Penal. Claro que eso va a pegarle de tajo al sistema penitenciario porque lo que quiere el gobierno es que buena parte del pillaje, según ellos, los quieren en la calle. Para eso hemos invitado el día de hoy a la exdirectora de Fiscalías de la ciudad de Medellín y es directora nacional de el crimen organizado. Doctora Claudia Carrasquilla, bienvenida a Tendencias del canal Televid. Juan Fernando, Catherine, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a compartir con los televidentes y con ustedes este conocimiento que he adquirido como abogada y como fiscal y directora o exdirectora, mejor, en la Fiscalía General de la Nación. Bueno, pues empecemos por uno de los momentos, digamos, doctora Claudia, con la bienvenida, digamos, controvertidos que tiene esta reforma al Código Penal. Y uno de ellos es el incesto, que dejará de ser delito por varias razones que está planteando el Ministerio de Justicia. Una de ellas es que considera que el incesto, pues como lo entiende el ministro, no merece pena de cárcel, porque él dice que el incesto es la relación consensuada entre adultos, aunque tengan un vínculo sanguíneo o familiar. Entonces sería bueno, doctora Claudia, que este punto, digamos que para muchos atenta contra la moralidad, contra los valores, la protección de los niños en particular, pues ahora que pretenden despenalizarlo, aclaremos ante nuestra audiencia primero qué es el incesto realmente, porque pareciera que el ministro Zuna tiene una definición distinta a la del resto del país. Es que realmente, Catherine, es un despropósito del gobierno nacional y en cabeza del ministro Zuna que el incesto sea considerado o sea mejor eliminado como conducta delictiva. Es que si nos atenemos a lo que dice el artículo 237 del Código Penal, es claro en señalar que la conducta es quien realice acceso carnal u otro acto con ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo con un hermano o hermana incurrirá en prisión de 16 a 72 años de prisión. Esto fue modificado por la Ley 890 del 7 de julio del 2004. ¿Qué es lo que quiere significar la norma? No es en el contexto que el ministro ha querido darle a conocer a Colombia para bajarle el matiz y para evitar las críticas, en que son dos adultos que simplemente toman la decisión de tener una relación sexual teniendo un vínculo familiar. No es eso. Aquí se viene estableciendo y se ha establecido que hay más de 15.000 niños que son abusados sexualmente. Para el 2022 es la estadística que se tiene, donde se puede establecer que estos niños no solamente son abusados por personas externas a sus casas, son abusados por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, por sus hermanos, y eliminar este delito de incesto significa que le va a permitir a estos familiares con mayor razón acceder carnalmente o violentamente a estos menores de edad. Entonces aquí no importa la protección de los niños, sino que importa la protección de los adultos, y un capricho simplemente del gobierno nacional y del ministro Zuna en pretender sacar algunos delitos del Código Penal para generar, yo ni entiendo qué será lo que ellos quieren generar, como una confrontación con la sociedad cuando están afectando a nuestros niños, que es lo que nosotros siempre debemos de proteger y que la Constitución así lo establece. Quedémonos un momentico, no pasemos a otro delito que quieren desaparecer, a otros delitos. Quiero preguntarle esto. El Estado está para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿es verdad? Totalmente. Ok. Uno de los problemas de la sociedad es la delincuencia y por lo tanto es que hay justicia y encalabozan a los delincuentes, ¿es verdad?
Totalmente cierto. Ok. Como hay una posición del gobierno y de este ministro de Justicia, él sostiene que las cárceles pues, no son tan necesarias y que allá no hay resocialización y que por eso es que hay que darle salida a homicidas incluso en las horas de la mañana y tarde, con regreso en la noche. A ver, doctora, ¿cómo entender y cómo con el cuento de que no pueden hacer más cárceles debemos dejar a todo el mundo suelto cuando el Estado es el que debe resolver la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos? Es que el deshacinamiento en las cárceles no puede ser el motivo para liberar a la criminalidad en Colombia. Contrario a ello, debe existir una política criminal que obedezca a la realidad de nuestro país en tema de criminalidad. Pero como ese Consejo de Política Criminal, eso es simplemente de papel y no funciona en el país y no ha funcionado durante ninguno de los gobiernos y menos en este, entonces realmente no existe una política pública seria en temas de criminalidad y de política criminal del país. Si lo que se pretende es deshacinar las cárceles, como lo vengo señalando, y que es necesario, pero no como lo están señalando, con medidas como que yo me voy entonces a trabajar y vuelvo por la noche, ¿yo qué estoy deshacinando? Absolutamente nada, porque sigo yendo a dormir a la cárcel. No, hay que buscar una solución diferente y es buscar estos presos que están cumpliendo esas 72 horas y cuando cumplan los requisitos de buen comportamiento y todo lo que se evalúa en el momento de conceder esas 72 horas y esos permisos, pues entonces a ellos liberémoslos de una vez, mandémoslos para la casa y busquemos que ellos puedan resocializarse o terminar su proceso punitivo de imposición de medidas, de sentencia condenatoria, pues en su residencia, con un compromiso de prestarle un servicio al Estado, al país. Allí sí le creo que podríamos solucionar el problema del país, pero no me diga que simplemente con sacar del código algunos de los delitos y mandar a homicidas, violadores, terroristas, como son la primera línea a la calle, entonces con eso vamos a deshacinar las cárceles, que las cárceles están llenas de personas por porte ilegal de arma de fuego, por secuestro, por terrorismo, por extorsión, por homicidio, por inasistencia alimentaria. Son muy bajas las personas que están con sentencia condenatoria, por violencia intrafamiliar, por lesiones personales sí que menos, porque no tiene medida. Entonces, realmente las medidas que tiene en este momento el gobierno, en mi concepto y salvo mejor posición, no son las necesarias ni lo suficiente para lo que el gobierno pretende de buscar descongestionar las cárceles. No, le iba a preguntar sobre las cárceles. ¿Por qué nos estamos ahogando en problema de crear cárceles? ¿Por qué? Mire, aquí hay un presidente en Latinoamérica que ha demostrado que sí se puede combatir, no solamente combatir la criminalidad, sino crear espacios para que esos purguen, que es en El Salvador. Creó una cárcel que es la más grande de América Latina y está combatiendo a las maras. ¿Por qué Colombia se resiste a crear cárceles? Yo lo veo desde el punto de vista, Juan Fernando, de un tema de negligencia en el gobierno nacional. Sabemos que el AUSPEC es la entidad encargada de manejar todo el presupuesto del IMPEC. El IMPEC inclusive debe desaparecer y reestructurarse porque en este momento no cumple su función y el AUSPEC no permite que se hagan inversiones para crear nuevas cárceles. Y ahora mucho menos, pues porque el ministro y el gobierno nacional ha dicho que no les interesa que se creen nuevas cárceles. Pero es necesario, dada la coyuntura del país, es que Colombia es un país totalmente diferente a lo que sucede en el resto del mundo. Y eso no lo han entendido en este nuevo gobierno, donde nuestra criminalidad es avanzada, es diferente, es focalizada. Y mientras nosotros no podamos conjurar ese crecimiento del crimen organizado en Colombia y en la ciudad de Medellín, pues nosotros no vamos a poder encontrar la solución. Y se necesita construir más cárceles. Aquí hubo un proyecto hace mucho tiempo en el que se estaba inclusive pensando en crear una colonia en el municipio de Guarne, con unos terrenos que habían recibido, creo que en donación o algo así, entre la alcaldía y la gobernación en su momento. No, Yarumal fue eso, Yarumal. No recuerdo bien el municipio,
pero yo asistí a varios de esas reuniones como directora donde se estaba planeando que en efecto surtieran efecto esas colonias. Lo existe en el Meta y ha sido muy exitosa. Se permite que inclusive delincuentes de alto perfil estén en esas colonias porque simplemente pues allí se busca la resocialización, pero la OSPEC no permitió que se construyera luego de tener los recursos apropiados y el bien inmueble donde se haría. Entonces realmente es una falta de planeación por parte del gobierno y de interés. Aquí, doctora Claudia, en esta reforma al Código Penal, digamos, los colombianos nos movilizamos enormemente cuando nos enteramos que un niño muere a golpes, que un niño fue asesinado por sus padres, que un niño fue violado. Entonces sale la ciudadanía a decir cadena perpetua, hasta pena de muerte para los abusadores, violadores y maltratadores de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. A pesar del clamor social que se ha hecho para ver si logramos refundarnos como sociedad en la forma en la que tratamos a nuestros menores, no ha sido posible. Lo que habíamos logrado era una pena de hasta 50 años si la víctima de un asesinato era menor de 18 años. ¿Cierto? Era la pena máxima. Ahora, dice el ministro en la reforma que no, que ese artículo lo tumbó la Corte Constitucional y que no se encuentra sustento que justifique un tratamiento distinto así la víctima sea menor de 18 años. Es decir, el caso de homicidio agravado desaparece para disminuir la pena. ¿Cómo lo lee usted? No, no es que desaparezca el homicidio agravado, sino que ellos lo que pretenden es rebajar la pena y que no existan penas superiores a 50 años, o no penas superiores, sino que aquí la pena máxima es de 50 años y ellos lo que quieren es que la pena se reduzca a menos de 50 años. Creo que es una propuesta de un 40, un 36 o 36 años de prisión. Sé que son muchos años en prisión, pero es que realmente hay delitos atroces que merecen una pena ejemplar o una pena que por lo menos resarza esa actividad tan bochornosa, tan desastrosa que pudo haber realizado, como cuando estamos hablando del homicidio de un menor de edad. Es que a quien no lo conmueve que un pequeño que apenas está creciendo, que tenía ilusiones en su vida, bueno, una cantidad de situaciones personales, pues sea vilmente asesinado por un individuo, por una persona que no tiene amor propio ni tiene amor por los demás. Cómo esa persona no ser merecedora de una pena y la máxima pena que tienen en Colombia. Entonces, esto tampoco va a ayudar con el deshacinamiento en las cárceles. Es que aquí no se piensa en la víctima. Aquí este gobierno y estas propuestas que se tienen de reforma nunca están pensando en la víctima, siempre están pensando en el victimario, que es el que decide tomar una acción delictiva, porque es que a ellos nadie los obliga, ellos realizan sus actividades o sus conductas delictivas por voluntad propia, y esto se nota cuando el juez logra, o la fiscalía mejor logra derrotar ese convencimiento más allá de ese juez para que le impongan una medida de aseguramiento, finalmente terminen siendo vencidos en juicio y con una sentencia condenatoria. Y aquí, ¿por qué no se tiene en cuenta en la víctima? Yo me pongo a leer los artículos en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal de la víctima y de la Constitución, y realmente son 3 o 4 artículos que le permite a la víctima reclamar ese derecho que él tiene dentro de un proceso penal. Entonces, aquí no importa la víctima, aquí importa es el victimario. Y entiendo que dentro de los derechos humanos, y lo sé porque trabajé mucho tiempo, ellos merecen un trato digno, pero también hay que pensar en la víctima, y en este caso no se está pensando en la víctima. No, y no es en este gobierno solamente. Sí, es que la justicia ha manifestado claramente la protección hacia el victimario, pero hace rato. Hace mucho rato estamos pensando en poner por encima los beneficios, porque ni siquiera son los derechos, sino beneficios para unos 70.000 presos que puede tener Colombia, por encima de los derechos de 50 millones de colombianos, la mayoría clamando justicia. Los quiero invitar a que hagamos una breve pausa y retornamos con más de tendencias y nuestra invitada Claudia Carrasquilla para hablar acerca de la reforma al Código Penal. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Televid y este es su espacio Tendencias. Un gusto compartir con ustedes y con nuestra invitada, la doctora Claudia Carrasquilla, quien nos habla acerca de las reformas que pretende entablar el gobierno para
hacerle la vida más llevadera a los presos y a los delincuentes en Colombia. Y una de esas reformas, Juan, tiene que ver con los daños ocasionados en bienes a terceros. ¿Qué sería eso? No, el derecho a la rabia, a la ira. Asesinato a los policías. Cuando hay protesta social. Sí, y ese es un tema que va a ser muy complejo en el Congreso. Doctora Carrasquilla, no va a haber terrorismo, delito de terrorismo, en las protestas, queme el carro de la policía, mate al policía, dañe los bancos, dañe los edificios, dañe los hoteles. Pase lo que pase, ahí no va a haber terrorismo, según la reforma del ministro de Justicia. ¿Su opinión? Pues Juan Fernando, Catherine, la verdad yo disiento mucho de esa posición del gobierno. Es que el artículo 343 es muy claro en señalar que terrorismo es todo estado de zozobra, terror en una población o sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida. Y eso fue lo que nosotros vimos en el 2019, 20 y 21, cuando se iniciaron esas protestas. Usted mismo lo decía, se quemaron policías, se asesinaron policías, se quemaron CAI, se quemaron muchos establecimientos de comercio, se degollaron personas de la sociedad que pasaban simplemente por el sector. Hubo intento de accesos carnales de mujeres policías y de otro tipo de mujeres. Entonces, ¿cómo no considerar que esto es un terrorismo? Estos son actos que pusieron en zozobra a la comunidad. ¿Y cómo ahora entonces decir que la protesta social va a quedar libre y que simplemente yo puedo salir a protestar con violencia? Estamos cuidando la primera línea. Claro, es que el gobierno lo dijo desde el comienzo, que iba a cuidar la primera línea porque ellos fueron los que incitaron. Es que nosotros, o por lo menos yo cuando estuve en la Fiscalía General de la Nación, tuve la información quiénes patrocinaban a la primera línea y es este gobierno que hay actual. Entonces, claro, ellos le hicieron un compromiso que cuando ellos se subieran al gobierno, pues los iban a proteger y eso es lo que están haciendo. Bueno, y hay otro que es muy, muy controvertido y es adiós al delito de la inasistencia alimentaria. Se dice que es uno de los delitos que más genera denuncias. Eso quiere decir que hay hijos no deseados, que hay padres irresponsables, que hay mujeres y niños clamando por su manutención y que se han presentado más de 41.846 denuncias en el año 21 por ese delito y que estaría resultando ineficaz para que los padres respondan. Dice el ministro, si el padre está encerrado, ¿cómo va a responder? Pero también a su vez dice el fiscal, si llegamos a quitarlo como delito, es como normalizar el comportamiento y que simplemente puedan decir, pues yo no respondo y haga lo que quiera, promoviendo más violencia contra los niños, porque van a obviamente a carecer de sus derechos básicos que deben satisfacerlo los padres, más violencia contra las mujeres a las que simplemente se les niega el derecho a cuidar a sus hijos, que son en la mayoría quienes quedan con ellos. ¿Cómo mirar ese adiós al delito de inasistencia alimentaria del cual también pretende desistir este gobierno? Es que volvemos al mismo tema. Ellos no están pensando en las víctimas, y las víctimas en este caso son esos menores de edad, son esas madres de familia que están incapacitadas para trabajar y que necesitan de que su compañero permanente, su esposo les provea los alimentos, o en lo contrario, aquellos esposos que se hacen cargo de los hijos también necesitan que esa esposa contribuya con la alimentación. Y sacar este delito de un contexto del Código Penal también va en contravía de esos derechos que ellos tienen como víctimas. Es un despropósito, como lo acabo de indicar, porque si teniendo una pena de prisión, porque parte de 16 a 54 meses de prisión, con un aumento del 32 al 72 y una multa por una serie de agravantes, no lo cumplen, ¿cómo será que realmente esto no se considere como un delito? Yo comencé trabajando como fiscal de delitos querellables y la verdad es muy lamentable lo que sucede al interior de muchos de los hogares donde las familias aguantan literalmente hambre porque ese padre no provee de esas necesidades que tiene esa familia, porque simplemente o tiene otra mujer o simplemente porque es un consumidor de sustancia estupefaciente, es un consumidor de licor o es un irresponsable que no cumple con esa obligación alimentaria. Y si así ellos no lo cumplen, ¿cómo será que despenalizáramos o por lo menos dejáramos por fuera este delito? Habría un aumento inusitado, ¿verdad?,
de incumplimiento con esa obligación alimentaria, es que las comisarías de familia, pese a que hubo una modificación también, donde por el contrario les dieron mayor carga, ellos no tienen la capacidad de adelantar este tipo de acciones administrativas, porque ya no es sino una acción administrativa, entonces no puede sacarse el delito de inasistencia alimentaria del Código Penal, o eliminarse mejor. Sí, hay dos líneas. La primera, ¿cómo meter a una persona que ustedes quieren que pague la ciudadanía, que pague la asistencia alimentaria si usted me va a meter a la cárcel? A ese señor, ¿cómo lo va a sostener? Bueno, lo otro es que lo que acaba de decir la ex fiscal es que no son una gran mayoría los que están detenidos. ¿Por qué? Porque hay un tema disuasivo. Sí. Ha mermado la decisión del irresponsable para decir, no, yo más bien voy a pagar porque no me van a llevar a la cárcel. Es que cuando les llega la demanda, empieza a llegar la cuota, así se bajen el sueldo, hagan lo que sea, la paguen en 3 contados, queden debiendo alguna cosa, pero se esmeran. Sí, se esmeran. Porque no lo sienten muchas veces como un deber, o la cuota alimentaria se convierte en el castigo para la mujer con la cual ya no tienen vínculo sentimental. No importa que esté el hijo de por medio, porque eso lo hemos visto en muchos casos. ¿Por qué más el odio contra la mujer? Entonces le aplica ese torniquete, claro, es a la mujer, pensando que el que va a sufrir es ella, cuando es el niño el que está sufriendo. O que ella se lo va a gastar en las uñas o en el pelo, quién sabe qué. Sí. Es que inclusive siguiendo en el mismo contexto del inicio de la comunicación, de la conversación, perdón, y es que si lo que se quiere es descongestionar las cárceles, estos delitos ni siquiera tienen una pena grave, pues la inasistencia alimentaria, el terrorismo, el concierto, ellos sí, pero los demás delitos que hacen mención a esa modificación al código ni siquiera tiene pena de prisión. Entonces, ¿cuál es la motivación para sacarlos del código penal si realmente lo que quieren es buscar que las cárceles se descongestionen? O sea, injuria, calumnia no tienen cárcel. No. Bueno, concierto para delinquir, sí. Sí, y el terrorismo, esos dos delitos sí, e inclusive la inasistencia alimentaria. Mire, otras cosas que no van a ser delito: la aceptación indebida de honores, la emisión y transferencia ilegal de cheques, la supresión o alteración del estado civil, o sea que usted puede alterar hojas de vida, etcétera. Si yo digo que estoy casado pero no lo estoy, o digo que estoy soltero pero estoy más amarrado. Más fácil en esa ambiente, ¿cierto? Entonces, no, o sea, llegamos al punto que además fue un meme, que se volvió meme, una frase que, bueno, no la tengo exactas las palabras, pero lo que pretendía decir el presidente era que si reducíamos los delitos, desaparecían obviamente los criminales. Pero eso es vender el sofá, claro, y eso es lo que están buscando. Con esto, que existan menos delincuentes, porque no va a ser su comportamiento, aunque malo, castigado por la sociedad. Bueno. Pero y es que ¿quién dijo que el que altere el estado civil es un criminal? No, es que aquí el criminal es el que asesina, el que vende sustancias estupefacientes, el que extorsiona, el que viola, el que secuestra. Ese sí es un criminal, el que pertenece a una organización criminal. Y sobre eso nada se ha dicho. Pues sería obviamente un exabrupto jurídico donde hicieran cualquier cosa respecto a ellos, pero es que no tiene sentido. Se nos acabó el tiempo. Sí. Doctora Claudia, pero volveremos a invitarla, además porque tenemos algunos temas dentro del tintero con usted desde hace ya un tiempo, pero seguiremos obviamente abordándolos a través de este espacio Tendencias. Gracias por la ilustración. Muchas gracias. Juan, buenas noches para usted. Caterina, buenas noches a usted, y que empezamos bien este año. Y a todos nuestros televidentes, acompáñenos en una próxima emisión y quédense con nuestro canal Televid. Feliz noche.